En esta sección vamos a analizar el problema de la desigualdad desde la invitación al enfoque teórico y conceptual, con la intención de dar respuesta a la segunda pregunta que nos hacíamos de quiénes deben participar en términos de la solución del problema de la desigualdad y de la pobreza. Esta invitación es entonces con la intención de conocer los principales conceptos e ir eslabonando algunos que son muy importantes para comprender el estudio de la desigualdad. Vamos a compartir entonces pantalla para poder analizar esta vertiente. Bien. El enfoque desde el punto de vista de la economía para abordar el tema de la desigualdad y pobreza tiene que ver con al menos dos connotaciones, la microeconomía y la macroeconomía. Desde el punto de vista de la microeconomía, pudiéramos analizar el problema de la desigualdad con la primera vertiente de estudio que, como señaláramos en nuestro primer video, partió del estudio prácticamente de la distribución del ingreso, asumiendo que la mayor parte de las familias como unidades de un entorno económico, en un sistema económico, tienen posibilidades diferenciales de ingreso a partir del empleo y de su participación en el mercado de trabajo. El asunto que vamos a adelantar es en torno también al concepto de pobreza. Y el concepto de pobreza sí tiene que ver, por una parte, con ese diferencial de ingreso, pero también con el reconocimiento de algunas carencias en materia social. Este enfoque, dado que tenemos que revisar el ingreso, pudiéramos pensar que estamos también en el ámbito del entorno del estudio de la microeconomía. Pero el asunto de las carencias sociales y la necesidad de resolver, entre otros, el acceso a bienes y servicios que el mercado no plantea, requiere el reconocimiento de un actor más amplio allá del mercado. Y en consecuencia, el enfoque tiene que ser a través de la macroeconomía. Recordemos de nuestras primeras secciones y con la intención de postular algunas líneas que nos permitan identificar a la macroeconomía, recuerden que uno de los primeros puntos es que nos interesa atender a toda la población en la economía. Es decir, nos interesan todos los individuos, las familias, las industrias y el propio gobierno. Un segundo punto es que reconocemos que los recursos económicos son limitados y estos recursos públicos, a través del uso y adaptación y administración de recursos, tienen una técnica que se conoce como presupuesto. Podríamos identificarlo con el presupuesto público proveniente de recursos públicos que particularmente identificamos con los que provienen de los impuestos. Frente a la necesidad de reconocer la atención de todos y reconociendo que existen recursos públicos limitados, entonces surge la necesidad de hacer una priorización de necesidades. Aquí el asunto es, ¿a quién debo atender? Primero, ¿qué debo atender? ¿Cuándo debo atenderlo? ¿Y cómo debo atenderlo? Son entonces algunas de las cuestiones que deben y sugieren la acción y decisiones en la toma de la acción pública y definen, en efecto,
una línea y un plan en efecto de acción. Hay que recordar que si desde el enfoque de la macroeconomía nos interesa la solución del problema global, es importante entonces reconocer que desde la economía lo que nos interesa es la acción que permita resolver problemas que desde el punto de vista de la microeconomía el mercado no puede resolver. Pero para ello introducimos el término, el aspecto de la política, que es y cómo vamos a atender los problemas son decisiones que atañen a una interpretación, a una dirección y particularmente a un posicionamiento de quienes están a cargo de la conducción de la economía. El asunto es que la acción basado en la política da oportunidad a generar los instrumentos que desde la economía pueden ser identificados como política económica y estos tienen un sustento teórico, técnico de la economía. En consecuencia, podríamos señalar que el aspecto de la macroeconomía en la solución de buscar atender a todos y de reconocer que existen recursos escasos y en la necesidad de priorizar acciones, tiene que ver con decisiones de carácter político que se ven plasmados en acciones de presupuesto. Esto explica por qué algunas de las acciones y programas definidos en lo que son la planeación del gobierno establecen alguna priorización y atención de regiones, primero unas y después otras, en atención a las necesidades identificadas de sus carencias sociales. Atenciones como salud, educación, vivienda, seguridad social, trabajo. Tienen que reconocerse que existen y están presentes de manera diferencial a lo largo de la economía. Y en consecuencia, con la intención de generar un mejor estadio en términos de de la aplicación y el otorgamiento de los servicios públicos, es que se debe priorizar quiénes deben ser atendidos de manera urgente y quiénes deberán esperar quizá una segunda programa o una segunda incorporación. Entonces, si la política y la economía están vinculados por la acción, podríamos decir que la política va a definir en consecuencia los instrumentos de política económica sustentados en un perfil teórico desde la macroeconomía. En consecuencia, podemos decir que la intencionalidad, la función y la orientación de todas estas posibilidades instrumentales técnicas de la macroeconomía aplicada a la acción de solución de problemas, sí están sujetas a los intereses del grupo que gobierna. Esto se ve reflejado en el programa de gobierno, que no es otra cosa más que la definición de la intención y metas a lograr en el corto, mediano plazo, que constituye el periodo legal de gobierno en la función de ejercicio de poder, de administración de recursos y de conducción de la economía. Entonces, es a través del programa de gobierno donde se da cuenta
se aterriza de alguna forma la intencionalidad de, de la visión que se tiene para conducir la economía basado en una estructura de pensamiento político y que es consecuente para la identificación de un acercamiento de priorización, teoría, conceptualización y práctica económica. Por ello, podemos decir que este modelo de macroeconomía, reconociendo la intencionalidad política y la característica del sistema económico que se trata de administrar, da cuenta, en consecuencia, a el reconocimiento de los sistemas económicos. Existen sistemas económicos capitalistas basados en aquella incorporación de la supremacía de los mercados y la poca participación de los gobiernos con la intención de que sean estos los mercados los que regulen su funcionamiento. Pero por otro lado también tenemos los sistemas económicos de corte socialistas en donde existe también una intencionalidad política, existe la interpretación de la teoría y los conceptos macroeconómicos, pero el programa de gobierno tiene una mayor participación en la conducción de la economía. Es decir, no se deja tanto a los sistemas de mercado, sino es el Estado quien decide qué, cómo, cuándo, para qué y cuánto producir. Existe en consecuencia una diferenciación entre los sistemas económicos y actualmente podemos encontrar que particularmente existe también una mixturización de ellos. Podemos señalar que también encontramos algunos sistemas económicos mixtos que tienden más hacia las economías de mercado de corte capitalista que a los sistemas de conducción de la economía como pudiera ser el socialista. Un sistema económico de corte capitalista con característica mixta podría ser el de México, en donde hasta hace pocos años existía una fuerte rectoría del Estado en algunos de los principales sectores de la economía. En la actualidad, como parte de esta eh, adaptación a los nuevos entornos históricos y sociales, la política y, en consecuencia, los programas de gobierno en México han cambiado tratando de adaptar la acción necesaria y, en consecuencia, definiendo un entorno de economía política que hace e hizo que algunos gobiernos en México, posteriores a los años 80, buscaran tener un mayor acercamiento hacia procesos de privatización, de regulación del entorno del aparato gubernamental y para ir eliminando la conducción y el control que se ejercía en muchos de los sectores económicos. Esto tiene que ver también con las condiciones del país y el entorno del mundo, donde se buscaba, entre otras cosas, procesos que permitieran tener una mayor incorporación a eso que se estaba buscando como un proceso de globalización que requería, entre otras cosas, la seguridad de los principales capitales privados en la economía y, desde luego, la disminución de la participación del Estado en la economía. Frente a este asunto, regresemos. Si recordemos que nos interesa atender a la mayor parte de la población en la economía y estamos reconociendo que existen recursos escasos, surge entonces una cuestión de una necesidad de programación y priorización de necesidades.
Cuando decimos nos interesa atender a todos en la economía, estamos hablando de necesidades sociales fundamentales. Hemos comentado sobre ello. Empleo, generar fuentes de empleo. En este momento es importante generar las condiciones que permitan a la población los accesos a los servicios de salud, a la vacunación, a la atención prioritaria y también generar aquella política que permita, por una parte, producir, distribuir y tener acceso a alimentos y también generar las condiciones necesarias que nos permitan acceder a un mejor nivel de seguridad, justicia en un entorno cada vez más difícil y cada vez más violento. Otro de los necesidades fundamentales en la que participa el Estado es en la búsqueda de condiciones que permitan a las sociedades tener acceso a vivienda y sobre todo a los servicios de educación. Estos, que son algunos de los derechos fundamentales, están inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituyen, en una interpretación más amplia, derechos humanos que son fundamentales e irrenunciables y que es obligación de quien tiene, en este caso, la conducción del gobierno y que representa al Estado, entonces generar las circunstancias y condiciones que permitan un mejor uso de recursos para atender las carencias identificadas en la mayor parte de la población. Decíamos que los recursos son limitados y que para tener una técnica de administración de recursos utilizamos algo que se llama presupuesto público. El presupuesto público reconoce entonces la importancia de una de las variables fundamentales en el entorno de la teoría macroeconómica, que es el gasto público, aplicado en diversos programas que son definidos dentro de los programas de gobierno como prioritarios para lograr alcanzar las metas previstas en el plan de gobierno, que corresponde a el periodo legal para el cual estas acciones buscan atender y solucionar las carencias fundamentales que hemos comentado. El presupuesto público se basa entonces también en un fundamento teórico de la teoría macroeconómica keynesiana. Y a partir del reconocimiento de la importancia del gasto público, tenemos también la posibilidad de utilizar algunos otros instrumentos que van a tratar de resolver al menos dos de los principales problemas que es de interés resolver en la macroeconomía, como es la presencia del desempleo o la inflación, a través de instrumentos que están prácticamente basados en lo que es la teoría y práctica del modelo keynesiano y que de manera práctica se ejecutan a través de la política fiscal o política monetaria. El asunto de la priorización de las necesidades de gasto requiere reconocer a los individuos, el territorio, las localidades, en esencia, las unidades que deben ser atendidas. Y para ello, las técnicas de priorización de necesidades nos da una conducción de algo que se denomina política de gasto. Es entonces importante saber cómo se gasta, para qué se gasta, en quién se gasta y sobre todo cómo este gasto logra apoyar la solución de algunos problemas como son la carencia de necesidades sociales, la carencia o falta de oportunidades en el acceso al mercado que tiene un impacto en el nivel de ingresos que van configurando un problema
de desigualdad y también un problema de exclusión, marginación y pobreza multidimensional. Si estas son las circunstancias, entonces estamos en oportunidad de ir conociendo e ir integrando los conocimientos que a lo largo de los diversos estudios de economía, macroeconomía, microeconomía, economía política, y ahora en este curso que estamos adentrándonos al estudio de la desigualdad y pobreza, tenemos oportunidad de ir quizá respondiendo la pregunta de quiénes debemos participar en la solución de los problemas de desigualdad. En el video anterior, entonces, tuvimos oportunidad de ver que la mayor parte de la sociedad se hace presente y nos da una imagen de algunas de las soluciones que tienen que ver con la intencionalidad de resolver el problema de su entorno inmediato. Sin embargo, ellos mismos nos plantean que estas acciones son limitadas y que es necesario el apoyo y los recursos a través del reconocimiento de la acción del gobierno para poder resolver no solo el problema que ellos han identificado, sino generar las condiciones que logren revertir este asunto. En consecuencia, aquí encontramos la respuesta a la segunda parte de esta pregunta. ¿Debe participar el Estado a través de la función operativa del gobierno? Y el gobierno utiliza la política para llevar a cabo una acción basada en términos de la economía que emplea la economía política, la política en la definición del programa de gobierno que, como señalábamos, interesa responder tres postulados importantes. Atender a todos, sí, en sus necesidades fundamentales. Atender con recursos limitados, sí, a través del empleo de la técnica keynesiana, mediante la política fiscal y el uso de la política monetaria, y a través de la priorización de necesidades, a través de una conducción de una política más eficiente de gasto. En consecuencia, podemos decir que esta tarea que le corresponde al gobierno tiene que ver con la administración de recursos y con un eficiente ejercicio de gasto. ¿Para qué? Para atender aquellas necesidades sociales de la población que, como tuvimos oportunidad de ver en el video, al menos vimos 4 ejemplos, son de atención prioritaria. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no tienen la oportunidad de la voz o no pudieron participar en ese video? ¿Qué pasa con aquellas personas que se encuentran en este momento en las selvas del sureste de México? Aquellos que están en el desierto en el norte de la República, en donde existen problemas de lluvia. O aquellos más cercanos en nuestro entorno en el estado de Veracruz, que están habitando en las zonas serranas del centro del estado de Veracruz. Un poco más allá, en el sur, aquellos que están sufriendo del desplazamiento natural de migrantes o del desplazamiento forzoso ante la presencia de áreas de inseguridad en las regiones de Oaxaca, Chiapas, y que están encontrando territorios prácticamente libres en el sur del estado de Veracruz. En consecuencia, aquí podemos decir que encontramos la respuesta. Debe ser el Estado.
Pero el asunto en términos de la construcción del programa de gobierno, señalábamos que tiene que ver con una idea política que resuelve dos cosas. ¿Qué voy a hacer en el tiempo que me toca gobernar? Y muchas veces es ahí donde nosotros, quienes estamos haciendo tareas de investigación, debemos levantar la mano y señalar cuáles son algunas de las regiones que son necesarias, importantes de atender para resolver problemas como empleo, desempleo, analfabetismo, falta de atención de salud, pero también para algunas tareas que han sido poco investigadas, como violencia, como feminicidios, como delitos que ciertamente están registrados, pero para la acción del Estado no es otra cosa quizá más que una estadística que trata de resolver y generar las condiciones de justicia y acceso a la reparación del daño en su caso, pero que tienen una prácticamente una antecedente de carácter económico y social. Veamos lo siguiente. Si establecemos que es necesario reconocer que existen carencias en las necesidades fundamentales y que el Estado, aun cuando desea atender a todos, debe priorizar, observamos que en conjunto esto puede dar una vertiente que nos puede aproximar a explicar el asunto de la desigualdad. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver que desde el punto de vista teórico y técnico se había medido la desigualdad solo en términos del ingreso. Y como consecuencia de esto, existen algunos elementos como la curva de Lorenz, que tuvimos ya oportunidad de revisar, y la construcción de un indicador que da cuenta de estos parámetros, que es el índice de Gini. Este gráfico, yo les invito a ustedes a que lo analicemos, va dirigido a tratar de considerar lo siguiente. La desigualdad es más allá que la diferencia, el diferencial de acceso de ingreso monetario. Tiene que ver con esta consideración, con una problemática más amplia, con el reconocimiento de carencias y, por otro lado, con el reconocimiento de carencias de recursos para atenderla. Si consideramos esto, por otro lado, es importante señalar que si los recursos son escasos y si están prácticamente dirigidos para atender por etapas a la población, es prioritario que estos recursos sean ejercidos de manera eficiente. Es decir, que cada peso que sea presupuestado para la atención de una necesidad que busca resolver la desigualdad, ese peso debe ser aplicado en esa tarea. También reconocemos que como producto de la desigualdad, este es un esquema que nos invita a analizar diferentes conceptos. Quizá nos falta añadir algunas dimensiones que están y faltan por integrarse. ¿Qué pasa cuando la priorización de necesidades y la política de gasto no llega a cubrir o no llega a cumplirse con el gasto realmente efectuado? ¿Qué pasa cuando se desvía el dinero público? ¿Qué pasa cuando el Estado no ejerce su acción para la cual está destinado desde el punto de vista administrativo a ejercer? Lo más grave es qué pasa cuando la información que otorga el Estado es no objetiva, no clara y no contundente de las acciones que realiza. Existen grados importantes para la valoración de la información pública en el acceso y en el ejercicio del gasto público. El Estado está obligado a transparentar
su ejercicio del gasto público. Pero ¿qué pasa cuando nos informa? Y en esos informes, esa información no es certera, no es cierta o adolece de objetividad. Nos enfrentamos entonces a otro problema que tiene que ver con un entorno de administración de quien tiene a cargo el recurso público. Y en consecuencia, esa omisión o esa falta de acción dentro del marco de la legalidad, más allá de constituir la posibilidad de la existencia de un delito, ejerce un efecto contrario a la idea y conducción de acción que buscan resolver los problemas de la desigualdad. Nos enfrentamos a la corrupción, nos enfrentamos a los subejercicios, nos enfrentamos al mal manejo del ejercicio público. Y aquí es también una parte importante en donde los ciudadanos debemos ejercer nuestro derecho de información y nuestro derecho de acceso a la información. En consecuencia, podemos decir que la desigualdad es un problema realmente complejo que participa el Estado, que debe reconocer que es un problema multidimensional y que por otro lado existen carencias. Desde el punto de vista de las consideraciones de la teoría económica keynesiana, habrá que reconocer que la política económica, eso que nosotros decimos que es lo que hace el gobierno, tiene que ver con el comportamiento de la totalidad de la economía y con la búsqueda de ir solucionando algunas de las situaciones adversas que se pudieran presentar en las familias, en las empresas, en el sector público o en el sector exterior. Es decir, cuando surge un problema en la economía, es a través de los instrumentos del Estado, ya sea a través de la política fiscal, monetaria o comercial, o a partir de la política que tiene un impacto sobre el ingreso, es decir, impuestos. Esta intencionalidad nos invita a ir reflexionando. Es el Estado quien debe participar, ciertamente, en la conducción de las acciones que busquen resolver la desigualdad. 2. Es el Estado a través de instrumentos económicos de política que permite utilizar los recursos públicos que buscan dar una solución a esas carencias. Y 3, es a través de un ejercicio de gasto público que puede mejorar si es que se hace una política de gasto efectiva, el acceso de las familias a mejores condiciones y mejores servicios, a las empresas a entornos más seguros y más competitivos, al propio sector público con la intención de tener mejores posibilidades de acceso a recursos mediante el uso de impuestos y sobre todo al mejoramiento del sector productivo, comercial, que permita el intercambio más equilibrado, más, digamos, más en equilibrio entre lo que nosotros exportamos e importamos. Si está la condición, entonces regresemos a la siguiente consideración. Recordemos que en términos de la teoría keynesiana, la fórmula que nos explica el funcionamiento desde la perspectiva macroeconómica de la economía nos dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión más gasto de gobierno más el reconocimiento de las exportaciones menos las importaciones. En este contexto, entonces podemos decir que
el reconocimiento de al menos una de las variables desde el entorno macroeconómico es el gasto público. Y en consecuencia, aquí reconocemos la importancia de la participación del Estado y de la forma en que este gasto, a través de la definición de la programación de acciones, nos dé una oportunidad de ejercer recursos públicos que busquen resolver, entre otras cosas, el problema de la desigualdad y de la pobreza. En consecuencia, el modelo keynesiano es esta invitación a reconocer la importancia del sector de gobierno, pero también reconocer que su entorno es un enfoque macroeconómico, que como lo hemos comentado, nos interesa atender a todos, reconociendo recursos escasos y la necesidad de priorizar el gasto. Por ello, estas acciones tratan de resolver, entre otras cosas, el desempleo, las crisis y la inflación. Y es a través del instrumental de la política fiscal, la política monetaria o la política comercial en que podemos resolver estos asuntos. Esta es la visión del gobierno. Ellos tienen esta misión, tienen esta responsabilidad y utilizan los recursos y emplean los conceptos de la teoría económica para poder resolver estas problemáticas. Es decir, desde la teoría económica y explicando desde el modelo básico keynesiano, entendemos entonces ahora la razón del diseño de la política económica que busca resolver una acción. Si no resuelve una acción, entonces no está resolviendo un problema económico. Y si esa acción no está basada en una política económica que tenga un sustento teórico, es decir, que cada acción tenga como pertinente una reacción dentro del sistema económico que sea previsible, perfectible, medible y cuantificable, entonces estaríamos haciendo otra cosa distinta a gobierno. Luego entonces podemos decir que asuntos como la corrupción están fuera del contexto de la teoría, del modelo y de la aplicación de la política. Entonces, la corrupción es una anomalía del modelo que busca, entre otras cosas, un mejor estado de situación y de vida, de sociedad y de las unidades familiares y de las empresas. La corrupción, en consecuencia, es una acción derivada, es una acción colateral de beneficio privado de servidores públicos y sector privado, con la finalidad de atender quizá un deseo particular, no ético y desde luego no legal, de un beneficio monetario rápido y sin tener un impacto social. La corrupción en consecuencia es un cáncer, es una enfermedad que si no se atiende puede envenenar la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo o de nuestra economía. Luego entonces la acción, desde el punto de vista teórico, debe buscar, entre otras cosas, el desarrollo económico. Y aquí nos estamos acercando a ese primer comentario que hicimos en el video número 1. Si la desigualdad es una condición que afecta a las familias, a los individuos en una economía, y si una de la intencionalidad es buscar la disminución o eliminación de la desigualdad, pudiéramos pensar que estaríamos en el camino de construir un proceso que busque la igualdad. La pregunta es necesaria. ¿Es necesario que todos seamos iguales?
Desde el punto de vista de la filosofía y de la ética, inclusive clásica griega, nos decía que sí, iguales en el disfrute y en el desarrollo humano y personal, en el disfrute de las libertades. Pero cuando hablamos del asunto económico, entonces hablamos de cosas distintas. Es necesario reconocer la necesidad de insumos y entre ellos insumos como la mano de obra en procesos necesarios en el sistema económico y sobre todo en el ámbito del sistema capitalista. La teoría de la producción desde el punto de vista de microeconomía prácticamente eh, ¿sí me escuchas? Adelante, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Gracias. Sí, es que vi Sí. un mensaje. Perdón, continuamos. Desde el punto de vista de la economía, decíamos, la búsqueda de la solución de la desigualdad nos llevaría a la condición de búsqueda de la igualdad. Ese es un concepto difícil porque es un concepto de filosofía. Lo más cercano fue la explicación del desarrollo económico, en donde todos tuviéramos la oportunidad de crecer de manera paralela en nuestras condiciones de vida. En consecuencia, en nuestras condiciones de empleo y en nuestras condiciones de remuneraciones. Un poco la idea está vagamente expresa. Sigue siendo el sustento del sistema capitalista. Hacer crecer al capital basado en los recursos, entre ellos el de la mano de obra. Y que si las condiciones permitían tener un mejor mercado, mejores precios, mejores productos, ampliación del capital empresarial, es posible repartir este beneficio en mejores trabajadores con mejores sueldos. El asunto entonces está escondido. Sigue hablándose de el ingreso. Por eso, cuando se habla de desarrollo económico, debemos preguntarnos, desarrollo económico basado en una orientación política, pero ¿cuál? ¿De izquierda, de derecha o de centro? ¿Qué entendemos por desarrollo económico? Otra de los parámetros que en economía hemos revisado, si uno de ellos es el ingreso, el otro es el Producto Nacional Bruto. Y tiene que ver con esta I, porque la intención en la economía es de que crezca y que el siguiente año todos tengamos la oportunidad de producir y producir más. Es decir, que si esta es una función matemática, que el indicador vaya siempre hacia arriba. Pero esto también tiene una connotación que está basado en una orientación política y que defiende, entre otras cosas, el sistema de mercado. Nos enfocamos quizá en aquello que planteamos dentro de la microeconomía, que era producir más en mayor escala para el mayor mercado con la intención de ganar todo el mercado. ¿Y qué pasa con los recursos naturales? ¿Qué pasa con los recursos que son escasos e inclusive la materia prima como la mano de obra? La pregunta entonces, ¿qué es el desarrollo económico? Y el desarrollo económico nos lleva de nuevo a la intención de la respuesta de la economía política. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Y qué prácticamente qué metas debemos encontrar es lo que nosotros hemos leído, hemos estudiado a la luz de una orientación política
particularmente orientada a economías de mercado. Sin embargo, aquí es donde surge el modelo económico. Aquí nosotros nos permitimos poner en este video, ustedes lo observan, dice modelo económico X. No es que hayamos bautizado así el modelo, sino que podemos utilizar el modelo teórico basado en la teoría que sea más cercano a la intención de la orientación política y más cercano a la acción política de quien gobierna. En consecuencia, el modelo económico, que puede ser el de competencia de mercados y globalización, fue y surgió como parte de los fundamentos teóricos de algo que ahora llaman economía neoliberal, que no es otra cosa más que economía de mercado en entornos competitivos y que prácticamente da respuesta a la globalización, que nosotros podemos escoger o, digamos, escoger en términos de acción de gobierno el modelo teórico más cercano a nuestro posicionamiento político. La pregunta entonces es, ¿qué es desarrollo? Pensando en desarrollo, tratando de resolver el problema de desigualdad. Y es necesario alcanzar el desarrollo económico o, por otro lado, la nueva vertiente, que es la que nosotros estamos proponiendo, es el desarrollo económico por sí o alcanzar un estado de bienestar social, sea lo que éste fuese. En ese sentido, existe una pregunta: ¿cómo generar un desarrollo, entiéndase económico, que busque el bienestar social bajo una perspectiva ética, reconociendo al menos que en nuestro entorno existe un problema? Más allá del problema político, existe un problema de corrupción. Para ello, vamos a utilizar, pensando que nuestro interés es resolver el problema de la desigualdad y la pobreza, un enfoque que nos aporta Adela Cortina Orts. Y nos dice, debemos entender que la acción de gobierno debe ser a partir de un entorno ético y una ética de los mínimos, de aquello que es su deber y, por otro lado, aquello que es nuestro derecho. Y, por otro lado, de la ética de los máximos, buscando en tratar de alcanzar aquello que, por cierto, aún no hemos alcanzado, que es, por ejemplo, el bien, la felicidad o las virtudes. Nos interesa la ética de los mínimos, porque habla de derechos y deberes, que Adela Cortina lo identifica como la ética de la justicia, y que es, cuando señalamos responsabilidad del Estado, la atención de estas necesidades. Esto también nos lleva a la oportunidad de reconocer la ética cívica.